Sí, yo aplicaba a todas las marcas de coches que había en el mundo, sin tener ningún currículum, sin mirar ni siquiera el de qué era la aplicación. Dije, buah, me meto y como si barro la fábrica, luego ya me moveré a algún sitio. Y me llamaron de Porsche aquí en Praga. Me niego a pensar que la vida es fruto de simplemente suerte. Los mayores miedos que tiene el ser humano es a la muerte, que tiene que buscar una explicación a algo que jamás, o de momento nadie nos ha podido explicar, porque cuando te mueres nadie ha vuelto. Salir de la burbuja de Europa te hace ver cómo es el mundo. Y si te vas a un país que no hablan tu idioma, que todo es totalmente diferente, ya es una explosión. Me encanta el sudeste asiático, pero es que China me ha parecido una locura. O sea, que sí, que estás en un videojuego y tú eres una tercera persona que estás flipando con... ¿Por qué cosa dejarías todo por hacer la realidad? ¿Quedarte en España y no poder salir nunca más de España? ¿O quedarte en el resto del mundo pero nunca más volver a España? Bienvenidos a Hablando con Guardia, el podcast para la gente como tú y como yo. Gente que ha salido de su zona de confort. ¿Qué nos deparará el futuro? Bienvenidos a Hablando con Guardia, otro episodio, esta vez desde nuestra querida Praga. Hoy estamos con Alex, una persona que yo la califico como vitamina por todo lo que aporta a la gente que tiene a su alrededor y toda la energía que transmite. Veréis y conoceréis un poquito más sobre él, pero quiero hacer un pequeño inciso al principio. Cambiaremos un poco la temática porque con Alex nos gusta experimentar. Tenemos 4 tópicos base. Al final introduciremos unas breves preguntas para él, para conocerle un poquito más. Bueno, me llamo Alex. Bueno, gracias por acogerme en este podcast. La verdad que ya la introducción me llega al corazón, ¿eh? Sí. Y nada, me vine aquí a Praga por trabajo, pero siempre he tenido esa curiosidad de querer conocer, viajar, vivir en sitios y sobre todo experimentar nuevos sentimientos, y eso lo vives saliendo de tu zona de confort, ¿no? Y sería difícil un poco explicar con detalle hasta cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Porque creo que cada pequeña decisión que tomamos en nuestras vidas nos lleva aquí y ahora. Pero es increíble poder estar aquí a tu lado. Yo he vivido toda mi vida en Madrid, me encantaban y me apasionaban los coches, por eso decidí estudiar ingeniería industrial. Ahora, yo quería ser como sueño piloto de Fórmula 1 y me di cuenta de que ya no llegaba por edad a ello, ¿no? Y dije, pues intentaré diseñar los coches de Fórmula 1. Estudié en la Universidad de Madrid, me fui de Erasmus también, tuve una pequeña experiencia fuera de casa en Polonia, que fue increíble, y luego ya empecé a trabajar en Madrid en una startup de energías renovables. Pero mi sueño seguía ahí y dije, yo aplicaba a todas las marcas de coches que había en el mundo, sin tener ningún currículum, sin mirar ni siquiera el de qué era la aplicación. Dije, buah, me meto y como si barro la fábrica, luego ya me moveré a algún sitio. Y me llamaron de Porsche aquí en Praga y no dudé. De hecho, no sé ni a qué me iba a dedicar aquí. Y luego resulta que llevo 2 años aquí y no sabía todo lo que me iba a aportar. O sea, lo que era un sueño de pequeño, que era lo de los coches, al final ha acabado siendo algo secundario por todo lo que he recibido yo de Praga y de vivir aquí, la gente, las experiencias, lo que yo he aprendido currando en Porsche, que no a nivel profesional, que es una locura, sino a nivel personal me estoy llevando una de cosas que gracias a ese sueño que tenía de niño, sueño que quizás ya no tengo tanto, la Fórmula 1, el haber perseguido eso y tener ese objetivo me ha llevado a encontrar cosas que no sabía que yo buscaba. Y ahora la pregunta que quería hacer como introducción es, ¿cuándo Alex no sonríe? Quizás no sonrío más veces de las que parece, pero ese día este tipo de cosas me transmite una energía tan positiva que es inevitable no sonreír, ¿no? Vale, pues como decía antes, vamos a introducir 4 tópicos que hablaremos durante unos minutos de cada tópico. El primer tópico que sacaremos es el amor. ¿Crees en el amor a primera vista? Vale, o sea, nos enfocamos primero en el amor romántico. Sí, luego podemos entrar en otro tipo de amor. ¿Crees en el amor a primera vista? Yo creo que puede suceder. ¿Sí? Sí. O sea, que te llame la atención y que te acerque o que genere una curiosidad para poder ir más allá con esa persona. No que te enamores, pero sí que sientas una conexión simplemente mirándote. Yo creo que es posible. Y luego de esa conexión tú lo vas construyendo, ¿tú crees? O sea, ¿tú crees que las conexiones se construyen? ¿O es como esa química inicial? La química inicial yo creo que está ahí. O sea, ¿tú crees que tendrías una relación diferente con alguien si no has tenido esa química, o la tienes actualmente si no has tenido esa química inicial? Y tengo esa conexión química y luego otra persona no la tengo y construyo 2 relaciones. ¿Tú crees que nunca llegarás al mismo punto? No. Vale. Claro, porque si no, entonces podrías tener este tipo de conexión si lo trabajas de la manera adecuada con cualquier persona de la Tierra. ¿Y tú crees que tenemos ciertas conexiones marcadas? Es decir, que existe el destino. Sí, básicamente un poquito, ¿no? Entonces, porque si
si creemos que realmente Claro, las conexiones son limitadas a esa escala. No hablo de una conexión normal. A esa escala de conexión sí. Claro, yo creo que sí, yo creo que puede estar de alguna forma previsto, ¿no? Pero luego también por otro lado me pregunto, ¿y por qué es esta persona dentro de todas las personas que hay en el mundo qué porcentaje del mundo tú conoces? Y también, o sea, ¿cuántas cartas tienes? Porque tú puedes conocer a una persona italiana en Praga porque vives en Praga, pero podrías conocer a otra persona si estuviese viviendo en otro lado. Totalmente. O Entonces, esa misma persona italiana en Praga la podría haber conocido quizás en Madrid en otro momento o en Malasia o donde fuese, claro. ¿sabes? ¿Y tú crees que en este caso, si la conoces en Praga, es por algún tema ya preexistente? O sea, vamos un poco a la base que sería, ¿crees que es un tema preexistente o se da por casualidad? Claro, por un lado, es que hay cosas que me parecen en la vida, básicamente, me parece imposible pensar que es mera casualidad. Yo digo muchas veces casualidad, entre comillas. Por eso siempre porque haces el entre cada comillas. pequeño detalle, cada pequeña decisión que has tomado en tu vida te ha llevado aquí y ahora lo que hemos dicho, cómo Sí. he llegado hasta aquí. Y hay tantas cosas que dices, es imposible que esto sea mera casualidad, ¿no? Sí, sí, Me niego a pensar que la vida es fruto de simplemente suerte y que tú metes agua en una botella, lo agitas y sale esto. Es imposible. También me parece que es imposible esa casualidad que estemos tú y yo aquí. Es lo que te digo, ¿no? Yo sí que creo quizá un poco en esa casualidad, pero sí que tú y yo tenemos que conocernos. O sea, nos podríamos haber conocido en Praga Aquí- o como yo voy mucho a Madrid, por ejemplo, en Madrid voy a haber coincidido en algún punto, ¿no? Pero nos hubiésemos conocido quizás de una forma diferente. Y nunca hubiésemos llegado a Pero tener la estas relación de conversaciones y amistad. a decir, claro, aparte de eso, o el tema de conversación hubiese sido distinto quizás, ¿no? ¿Qué otros tipos de amores destacas en tu vida? Bueno, pues o sea, por un lado el amor romántico y creo que es total, o sea, que va a cambiar a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Y, ¿Tú crees que como lo ves ahora no lo verás en 5 años ni en 10? y yo ahora estoy sintiendo cosas que de pequeño o que hace un tiempo en otras relaciones que he tenido jamás había sentido y creo que es lo bonito de la vida, el sentir cosas nuevas cada día y cómo eres como persona percibes el amor de una manera distinta. Pero también creo que el amor hay que trabajarlo mucho. Y creo que hay un trabajo detrás de cada uno como individuo que es muy importante. O sea, es tópico, ¿no? Pero eso que se comenta de si no estás bien contigo, no hagas nada con nadie. Totalmente. Si les jodes a la otra persona o puedes joder a más gente aún involucrada, porque si tú no estás bien no puedes. No, totalmente. Y es algo que yo estoy trabajando ahora mucho, que es budista, es muy budista también, es el que la fuente del amor esté dentro de ti y no dentro de la otra persona. Hablo del amor romántico, aunque esto se puede extrapolar a cualquier tipo de amor, y no darle la presión a la otra persona. De que te quiera. Exacto. De que- O de darle, si tú tienes un mal día, mi día va a ser malo, no generarle esa presión a la otra persona, que la fuente esté dentro de mí y yo lo disfruto contigo, Claro. ¿sabes? Tú eres la persona, a día de hoy, en este caso, tú eres la persona que yo escojo para compartir mis buenos momentos, o mis momentos en general, pero yo no tengo que ser tú, o sea, tú no tienes que ser una expansión de mí, ¿no? En ese caso. Exacto. Tú eres libre, yo soy libre y juntos disfrutamos la vida por mí. Pero yo antes sé que la puedo disfrutar solo. Y creo que es un poco como veo el amor romántico que hemos dicho ahora mismo, ¿no? Somos un equipo y juntos lo disfrutamos todo más. Y tus relaciones, por ejemplo, otro tipo de amor como el fraternal o como el hermano o hermana, en plan así familiar más el círculo cerrado, ¿cómo los vives desde la distancia? Pues tío, eso es algo que yo me pregunto siempre muchas cosas, como sabes, ¿no? Entonces, Sí, digo, por eso. ¿por qué decimos te quiero? Porque muchas veces a tus amigos quizás sí que lo he trabajado más, pero a mi familia les digo te quiero simplemente por el lazo que me une a ellos, o realmente lo siento, o cómo sé que lo siento, o a mis primos. Claro. Mis primos viven en otra ciudad de España, viven en Granada, vivimos lejos, no los vemos tanto. Les quiero, ¿por qué les quiero? Y creo que el hecho de haberme venido a vivir fuera me ha abierto los ojos a darme cuenta de por qué quiero a esta gente que forma parte de mi familia y no simplemente por ese lazo que nos une. Y algo que a mí me ha hecho darme cuenta de lo que siento por mi familia son las despedidas. Y yo quiero a las personas, también me ha servido con mis amigos, pero sobre todo a mi familia decir, yo os quiero porque cada vez que os tengo que decir adiós, siento tristeza, ¿sabes? Y por eso sí que hay un sentimiento detrás y no simplemente os quiero por todo lo que me habéis dado, por lo agradecido que estoy, etcétera, sino porque... Exacto, no por lo que ya estás suscrito a que Exacto, sean tus padres claro. o tu familia, sino porque hay un extra, porque se trabaja una relación a posteriori. Exacto. Y también hay que o sea, es que creo que todas las relaciones hay que trabajarlas. Existe un amor que es inherente a nosotros, a nuestra familia, etcétera, por supuesto, pero es algo que hay que trabajar. O sea, yo como quiero a mis hermanos ahora y la conexión que tengo con mis hermanos, la hemos trabajado ambas partes y es una locura, pero no es algo que salga de la noche a la mañana, ¿sabes? ¿Y cuál ha sido el momento que tú recuerdes un poquito así como más duro
o sea, de sentir amor y no poder ser correspondido desde que estás en Praga? ¿Con la familia o con una posible pareja? A mí, yo te cuento, yo por ejemplo, hubo una Navidad, aún recuerdo que cuando mi padre me llevó al aeropuerto, era mi primera Navidad en casa, ¿vale? Porque yo me mudé a Navidad la siguiente, ¿no? Ok. Hostia, me dejó mi padre en el aeropuerto, tío. Y mi tía me llamó después y sabía, mi tía lo notó. Me llamó y me dijo, ¿qué tal? Y yo ese día estaba muerto. Luego, otras veces no me ha pasado tanto porque quizá ya lo he gestionado de una manera que me quedo en Barcelona un par de días más, estoy con amigos y ya como saco un poquito más ese problema. Pero cuando mi padre me dejó ahí directo desde mi casa al aeropuerto y me fui a Praga, dije, tú, con la familia toda la Navidad, etcétera, y me estoy yendo porque quiero y porque es lo que decíamos antes, estamos diciendo nuestras vidas, etcétera. Hostia, pues a mí eso me rompió el corazón, ¿sabes? Ha habido más momentos duros, pero ese de decir, hostia, que de verdad estoy decidiendo yo irme a Praga en ese sentido y que estoy dejándoles atrás un poquito, ¿no? Es lo que yo siempre digo, que es mi camino, y creo que es mi camino y creo que es la decisión correcta, ¿no? Que hablamos muchas veces contigo y lo hablo también con ellos y con mis amigos de España en este caso, que es el camino que estoy tomando y creo que es el camino correcto en mi vida a día de hoy. Quizá en unos años veremos que quizás no era el mejor, o sí, pero ese día dije, hostia, o sea, fue una hostia a mano abierta de decir, wow, lo estás pasando muy bien en Praga, pero aquí hay algo que llama, que te está llamando, que te está diciendo, chaval, cuidado. ¿Te ha pasado alguna situación así, alguna despedida, hermana? O sea, sí, a mí, en general, yo el momento, lo que dices de los aeropuertos, yo el momento de pasar en Madrid, que normalmente vuelvo a Madrid, a ir a la zona de seguridad, han pasado años y es que no voy a aprender a despedirme. Yo cada vez que veo me emociono. Y estoy solo y me emociono porque es que no sé... Pero bueno, es lo bonito de las despedidas, que luego he aprendido que las despedidas son necesarias para que haya luego reencuentros, ¿sabes? Y aún así en el momento de la despedida estoy destrozado. Pero sí, yo cada vez que me despido es terrible. Y también a mí me cuesta, por ejemplo, mucho eso que has dicho, es cuando sabes que algún familiar, amigo, etcétera, está mal, desde tan lejos, lo que te has dicho, he decidido venir aquí, yo estoy viviendo esto, me ha aportado mucho, como he dicho, no poder estar cerca de esta gente, ¿cómo les muestro yo este amor que siento por ellos? ¿Sabes? Sí, sí, no estando cerca. Y es difícil, les puedo intentar llamar, les puedo intentar mostrar el amor de alguna forma. He encontrado formas, mando cartas. Ahora me pongo a mandar cartas. Eres un animal, sí, lo sé. Pero aún así, a mí eso me frustra y no he aprendido a gestionarlo muchas veces, ¿sabes? No, y que yo creo que como al final cada uno vive un poco su vida independientemente, hay un momento que lo decías tú, si tú no lo trabajas, y sobre todo yo creo que desde los que estamos fuera, nos sentimos como responsables, quizás esa relación se está perdiendo o ese cariño, no por nada. Porque tú lo has elegido. Porque yo lo he elegido, entonces a ti te ven como el que te has sido, porque has querido, entonces como que tú tienes una sobrepresión encima de que tienes que trabajarlo más y que tienes que insistir un poquito más, tienes que ser tú el que busca un poquito la llamada, no sé qué, porque eres tú el que estás totalmente fuera de la zona donde, o sea, fuera donde deberías estar. Quizás esa ha sido de las cosas que más me ha costado trabajar y sigo trabajando tal cual esto, es decir, cómo trabajo yo en mi relación y ponerme presiones que realmente no necesitaba y no me está dejando ver las cosas que sí que me están yendo increíbles. O que son inexistentes, que te haces tú la paranoia desde aquí porque estás más solo, no, pues digo, quizás estás una tarde, domingo solo, que en tu casa, en Madrid, estarías con tu familia habiendo comido, estarías echando la siesta y aquí, como has comido solo porque tus compañeros... Sí, no están hoy aquí que estoy... Y te empezarías a meter una paranoia que si tú estuvieses en tu casa en Madrid, estarías quedando con los colegas, hubieses comido... Y te sientes solo, pero es irracional. Y creo que es un miedo que es parte del proceso. Pero te sientes solo cuando tú lo has escogido, que eso es muy loco. Totalmente. La soledad escogida no es lo mismo que una soledad impuesta, ¿sabes? Pues algo que justo he aprendido dentro, ya te digo, este es de mis mayores dilemas, es... Cuando tengo amigos o familiares que están mal y no sé cómo apoyarles o quizás les he llamado, no he podido hablar con ellos y me frustro, digo, dentro de lo malo, yo soy el que ha escogido irse y sé que ellos tienen a alguien allí con quien estar. Claro, obvio. No, por eso, me frustraría más si estuviese allí y no pudiese ayudarles porque sé que estoy en la misma ciudad o en el mismo sitio. Pero como yo me he ido, lo que me deja tranquilo es yo no voy a ser el que te ayude, yo no voy a salvar a nadie, pero por lo menos sé que tú estás bien rodeado allí y creo que eso me da algo de paz. Y dentro de la frustración de no poder mostrarles cómo les quiero, cómo les puedo apoyar, es lo que me hace estar tranquilo, saber que yo soy el que está afuera, ¿sabes? Y terminamos este tópico del amor. ¿Crees que somos un poco más egoístas? Porque nos hemos ido al extranjero, estamos siguiendo nuestro camino sin seguir un poco lo establecido. También he tenido muchos dilemas con eso, pero yo creo que yo sentía un poco que mi misión también era irme para yo crecer y poder luego devolver este amor de una forma diferente con un Alex que es evolucionado y mejorado. Creo que yéndome voy a crecer y estoy creciendo y estoy mejorando para poder luego
volver, sí que volveré a... Y esa montar esto. relación de amor, ya sea relación a hermano, hermana o padres o primos, lo que sea mucho mejor, porque decías tú, quizás estás en Madrid y yo en Granada y no le das tanta bola, pero ahora vuelves y te mueres de ganas de verlos a todos. Sí, he visto a mis primos más desde que me he ido a vivir a Praga que cuando vivía en Madrid, porque he volado más allí, han venido a verme. Claro. O sea, hay gente que veo más ahora y tengo unas conexiones y unos reencuentros más intensos que cuando vivía en Madrid, porque lo damos todo por hecho. Por hecho. Creo que aquí terminamos perfectamente el primer tópico. Pasamos. Entramos en el segundo tópico, que es amistad. Justo, a ti y a mí nos han pasado situaciones similares, que podríamos decir que o nuestro mejor amigo o de nuestros mejores amigos se han ido hace relativamente poco de Praga, ¿no? A mí en el caso de Ángel, tú Albert Badosa, y gestionándolo un poco, comentando un poco con las despedidas familiares, juntamos eso y lo linkeamos a la despedida del amigo que se ha hecho en el extranjero. ¿Cómo gestionamos eso, tío? Es difícil, ¿eh? O sea, es difícil y... O sea, algo que yo parto de una base y es... Yo me despido de gente, es verdad que nunca hasta esta semana que se ha ido al ver, ¿no? No se había ido alguien tan cercano para mí. Algo que me ayuda a mí a entender esto es saber que para mí Praga es una etapa, entonces entiendo que para otras personas va a ser una etapa y eso me ayuda un poco a entender las despedidas. Pero es verdad que esta me ha llegado fuerte y he de decir que el otro día pues tenía una tristeza dentro increíble y no es una tristeza por no pensar que no les voy a volver a ver, o porque sé que le voy a ver, sé que voy a ir a Barcelona, sé que va a venir aquí, es más la tristeza de saber que este capítulo se ha acabado y saber que ya no están aquí mañana. Es un miedo irracional saber que ya no voy a poder contar con Albert aquí y cerrar un capítulo, ¿sabes? Totalmente, y que creo que a la vez, cuando esta gente se va yendo, que son tan cercanos a ti, tú te das cuenta que tu propio capítulo va cerrando. Exacto. Es como que te estás leyendo las páginas y cada vez, sé que te está gustando un libro muchísimo, pero que ves que ya te queda que el punto del libro, cuando has terminado ese día de leer esa noche, cada vez queda menos y te das cuenta que eso va a terminar en algún momento. Creo que el primer choque de realidad es cuando un íntimo se va. A mí me pasó literalmente ya 1 año y 2 meses, fue Jaime. Te preguntas tú, ¿me está llegando a mí dentro de...? Exacto. Porque tú lo hablas mucho, ¿no? Al principio de, venga, esto sí y tal, pero cuesta. Y comparándolo un poco, amistad, ¿qué diferenciarías, ¿no? De una amistad hecha aquí, de una amistad hecha desde que somos chicos, tú en Madrid o yo en Salou o en Barcelona, en este caso es la universidad? ¿Cuáles son los principales matices que tú diferenciarías? Tío, pues algo que yo... O sea, yo como persona cambia mucho estando aquí, pero yo que quiero una relación desde cero y algo que me he dado cuenta es que las relaciones que tengo en España son increíbles, pero ha sido una evolución de un Alex desde que era chico y que quizás ese Alex ya no existe, pero como la relación se creó cuando yo tenía otra personalidad, sí que se ve condicionada en la relación que tengo luego. Sin embargo, las relaciones que he creado ahora es un Alex totalmente nuevo, totalmente diferente. En Madrid, por ejemplo, sí que me sentí la presión de tengo que ver a X personas porque siento que tengo que mantener esta relación. Aquí en Praga, como la relación que tengo contigo, o con Albert o con quien sea, no te veo en 2 meses, pero no pasa nada. Cuando te vea, mejor, porque vamos a tener que contarnos más cosas. Es como una liberación, es otro... Te juro que es como otro tipo de amistad totalmente distinta. Sí. Yo me acuerdo, tío, uno de los consejos que más importantes que me dieron al principio, en esta relación, o sea, en vínculo amistad, fue: lo bueno de vivir fuera es que no tienes la obligación de quedar con nadie y que tú escoges a quien quieres. Totalmente. Al principio di sí a todo, haz muchos planes, gestiona y filtra un poco el que más se acerca, o sea, las personas que más se acerca a lo que tú quieres vivir o con quien tú quieres compartir esa experiencia, pero no te obligas a hacer nada que no quieras. Y creo que eso en España, en este caso para nosotros, es nuestro país, es más complicado. Tal cual has definido eso. Aquí yo vengo y es el viernes, no, si tengo que verte, o Joan, te pillo este fin de aquí o no estás bien. O sea, no tengo la presión de tengo que ver a nadie, sino que cuando te veo es que solo habré, digo, cada vez que abrazo a alguien importante para aquí para mí en Praga es una locura porque siento que quiero abrazarles de verdad, ¿sabes? Y que da igual el tiempo que haya pasado, que seguimos queriéndonos igual. Y me parece que sí, es un concepto creo que tú lo has definido muy bien, de amistad totalmente distinto, ¿eh? Un tema que yo hablo mucho, ¿no? A mí me ha pasado. Hostia, yo con mis amigos de aquí he viajado muchísimo. O sea, con mi grupito que tú conoces más íntimo, he viajado muchísimo. Tú al final también, con uno con otro, has hecho algún viaje, alguna escapada, alguna cosa. En cambio, con mi grupo de toda la vida... Te cuesta más. Me hice un viaje cuando tenía 19 años y nunca más, porque nunca nos cuadran las fechas o a uno no le apetece hacer esto o lo otro. Ahora, por ejemplo, tengo una despedida soltero con ese grupo y va a ser una locura organizarla porque desde que tenemos 19, hace 6 años, nos organizamos un viaje juntos y tenemos que organizarlo ahora. ¿Tú ves eso también? Sí. Sí, 100%. Y sobre todo, lo que me mola de esto es que es gente totalmente distinta, que quizás en España no serían quizás tus amigos, pero ya el estando fuera ya guardas algo en común que es brutal, que es
de alguna forma u otra, los dos o las personas de aquí habéis tenido la curiosidad de iros fuera. Claro. Entonces ya te une algo muy poderoso y te hace tener un vínculo especial que quizás no lo tendrías. Sí, sí, o sea, porque te hace salir fuera, explorar. Y luego que aquí es lo que hablaba con Albert, yo el domingo no tengo el cumple de mi tía abuela, etcétera, sino que aquí es qué haces, dónde estás, me uno, te vienes y entonces estás creando vínculos especiales eligiendo tú qué quieres hacer, ¿sabes? Y yo siempre, cuando a mi padre le definía esto, le digo que el domingo, la comida familiar que comentábamos antes que tú puedes traer en Madrid, la tienes con Albert o la tienes con tus compis de piso porque es domingo y porque no tienes nada que hacer, porque en España tendrías algo que hacer algo seguro, que hacer, algo que igual alguna obligación, claro. Y aquí no la tiene, entonces esa obligación tú la modificas o la transformas a una quedada con amigos. O viajar. Pero aquí por eso, ¿por qué no? Me pregunto, ¿por qué no viajo tanto igual en España los fines? Pues porque quizás eso, tengo ciertos eventos a los que estoy comprometido a ir o que yo simplemente me he comprometido a que y que si no vas se vería raro. Exacto, y aquí tengo la libertad de hacer lo que sea, la otra persona tiene la libertad de hacer lo que sea y como tenemos este vínculo que nos ha unido, que es la curiosidad de irte fuera, de experimentar, pues también quieres viajar. Es sencillo y te unes con gente que quizás, pues eso, que es que no tenéis nada en común y descubres cosas increíbles. Entramos en tercer tópico, que es la vida y la muerte. ¿Crees que hay vida después de la muerte? Buah, es buena pregunta. Es algo que te prometo que, mira, yo soy cristiano, a veces me siento más cercano, más alejado de Dios, pero ni siquiera en los momentos que más cercano me he sentido de Dios, me he planteado mucho la vida después. O sea, en plan, no es algo que me despierte curiosidad ni nada. No me he planteado que hay más allá de la muerte, pero yo quiero pensar que sí, que hay algo más allá. Esto ha sido más, sí, a lo largo de mi vida en España, cómo me han criado, tema religión, etcétera. Pero ahora justo que estoy creciendo más, la verdad que es que estoy viendo que hay muchas más posibilidades. Por eso es una parte del viaje y de conocer a la gente que me planteo 1000 cosas más. También llego a pensar que todo se acaba cuando nos morimos, ¿sabes? Aquí yo tengo una visión diferente, tío, porque yo creo que o sea, por ejemplo, yo he hablado con mi abuela 1000 veces, ¿no? Mi abuela también es religiosa, o sea, es católica. O sea, no, falleció mi madre, mi tía, o sea, gente de mi familia muy cercana a mí, son sus hijas. Entonces, claro, hay un momento que cuando yo lo hablo con ella, porque yo esas cosas tiene 94 años, yo lo hablo con ella. Tú crees en Dios, ¿no? Y me dice, hombre, es que si ahora mismo, o sea, me gira el concepto, me dice, es que si ahora mismo no creo, ¿qué hago con mi vida? O sea, no sé cuánto más me queda aquí. Su sostén es pensar que cuando termines este viaje, va a llegar al siguiente step de la vida o del alma o de lo que sea y se va a reencontrar con sus hijas, con su marido, con sus padres, etc. Claro, ¿cómo le digo yo con 94 años o cómo intento yo justificar, que no justificaría nada, pero cómo intento yo seguir esa conversación? Es que me ha hecho un jaque mate, me ha hecho un jaque mate, tío. O sea, y digo, pues claro, entiendo que esa creencia le hace eso. Pero digo, y en paralelo, ¿no? Que tú que vives una vida, o que los dos en este caso vivimos una vida muy intensa, ¿te da miedo que pueda pasar eso algún día, no accidente? Me daría miedo por la gente que se queda aquí, si a mí me pasa, pero creo que no. O sea, yo ahora mismo estoy súper en paz con cada una de las cosas que he hecho. Es que eso es, yo creo que es... O sea, estoy tranquilo y sobre todo, obviamente, pues hay 1000 cosas que quiero vivir. Pero... O sea, quiero vivir una vida no ordinaria, una vida que salga de lo común, vivir cosas y creo que hasta hoy en día lo que he podido hacer hasta ahora no me arrepiento de nada. Obviamente pues hay cosas que hubiese cambiado, pero todo lo que he vivido ha sido alucinante y me voy en paz. Y creo que uno de mis mayores miedos cuando me vine a Praga y que creo que también puede ser un miedo al morirnos es el ser olvidado, ¿sabes? El qué dejas aquí, ¿sabes? Lo material da igual y todo el mundo lo sabe, pero ¿qué dejas aquí? ¿Qué legado ¿Cómo has influenciado dejas, a las personas? ¿Por qué te van a recordar y por qué quieres ser recordado, ¿sabes? Y yo lo trabajo día a día y no por miedo a la muerte, sino porque creo que es importante y porque hay relaciones que también se van a perder. Hay gente que no vas a volver a ver en tu vida y ni siquiera lo sabes. Entonces, si es un día, tío, disfrútalo y sé tú quién eres en ese momento. Entonces yo creo que eso es lo que me hace estar en paz cada día. Es que me parece muy loco eso, tío, de lo que decías tú ahora, ¿no? De que puede ser la última vez que has visto a alguien y eso es muy tocho. Pero o sea, no lo sabes. Claro, no, pero es que en tu caso y el mío tenemos más probabilidades que otra persona. Entiéndeme. Sí, lo que decías tú antes, cuando estás más acostumbrado a que tu familia está en Granada y tú estás en Madrid y dices, bueno, ya los veré. O a mí me pasa, salgo a Barcelona o lo que sea. Pero en teoría estás más cerca. Literalmente tendrías que tener más opciones o más probabilidades de verse. En cambio, desde aquí es más complicado. Es que volvemos un poquito a lo de antes, ¿no? Pero claro, tú cada vez que te vas de España sabes que te vas por 3, 4, 6 meses y si tú haces cálculos, pues la gente se va haciendo mayor, sobre todo hablamos de generaciones más mayores, pero bueno, hay
siempre hay más riesgos, ¿no? Porque te puede llegar una llamada o... A mí me pasa, tío, yo les digo mucho a mi familia así, cuando me envían un mensaje que ha pasado algo leve y me envían un mensaje como, Joan, ¿estás despierto o algo así a la 1 de la mañana? Y les digo, pero ¿qué coño, miedo eso, o sea, ¿qué coño estáis haciendo? O sea, no me gustaría ni tenerlo en casa, pues imagínate yo en el extranjero, porque vete a saber cómo tienen que comunicar que ha podido pasar una cosa u otra. Y por suerte, toquemos madera, las últimas veces que ha pasado han sido tonterías, no han sido cosas importantes, pero claro, yo siempre les digo, tío, con cuidado. Una vez un amigo me llamó, tío, a las 3 de la mañana y digo, uy, si me está llamando algo habrá pasado. Y estaba de fiesta y se habían comprado unos billetes de avión para ir a un sitio y le dije, o sea, al día siguiente, ese día le dije, nunca más lo hagas. O sea, no pasa nada, esta vez te perdono, pero nunca más me lo hagas porque yo no vivo en casa y yo no entiendo lo que ha podido hacer el grupo de amigos esta noche, no he leído el grupo o lo que sea de WhatsApp, y si os habéis ido de fiesta y no lo sé, y me llamas a las 3 de la mañana un sábado, lo primero que pienso es que le ha pasado algo a un amigo. Totalmente, totalmente. Y eso como que asusta, ¿no? Y bueno, ya lo hablábamos, ¿no? Que si unos next steps de nuestras vidas pueden ser fuera de Europa, allí entra... Joder, ya encima ya es el cambio, sí, cambio de vives en horario otro y mundo que, totalmente que distinto. puede pasar una cosa y que ya no estás a 3 horas y al día siguiente estás, Sí. tiene que pasar unos días y unas escalas. Y No, totalmente. Pero mira, algo que, volviendo un poco atrás, si creo que hay algo más, yo creo que sí, es porque, por ejemplo, siento o sea, no sé qué es, pero mi abuelo se fue ya hace unos años y le sigo sintiendo, entonces me parece imposible, no sé si me volveré a reencontrar con él o no, quiero pensar que sí, ¿no? Pero yo le siento. Entonces, de alguna forma u otra, él está en mí o en algunos momentos siento que puedo hablar con él, entonces tiene que haber algo más. Los mayores miedos que tiene el ser humano es a la muerte, que tiene que buscar una explicación a algo que jamás, o de momento nadie nos ha podido explicar, porque cuando te mueres nadie ha vuelto. y que te va a pasar. Entre comillas, y que ¿no? nos va a pasar. Y que nos va a pasar y que es algo real, pero da igual la parte del mundo en el que estés, que los cristianos lo explican de una forma, los budistas de otra, los hinduistas de... Siempre va a haber una explicación, tú te acomodarás más a una o a otra. Hay gente que incluso, bueno, los ateos piensan que se acaba, pero es nuestra mayor pregunta. Y nos va a pasar, o sea, y es la mayor pregunta porque como una de las mayores pasar, verdades, que nacimos y que morimos y que el tiempo es lo que transcurre entre la vida y la muerte, ¿no? y que al final vamos a morir, o sea, que ya está. Sí, o sea, sí, exacto, que ya te exacto. puedes plantear de una manera u otra que no, o sea, el cuerpo que está aquí no va a saber qué va a pasar, lo sabrá si hay otra cosa, una alma o lo que sea. Nunca más lo vamos a saber. Claro, pero entonces, bueno, claro, es que ya entraríamos en el tema del tiempo, ¿sabes? Nosotros nos morimos porque, claro, naturalmente porque nuestro cuerpo dice basta. Sí. Porque se ha acabado tu tiempo aquí y tú has vivido esto de X forma, ¿no? Y quizá arranca otro cronómetro en otro lado, ¿no? Claro. Bueno, siguiente tópico, viajar. Cuando te digo viajar, tío, ¿qué te viene a la mente? Viajar me parece algo esencial y o sea, te hace conocerte a ti mismo y te hace entender el mundo en el que vivimos y entender a las personas con las que vives en este mundo. Y creo que nos falta mucho de entender para poder vivir con más amor. O sea, creo que existe mucho rencor porque no empatizamos con la gente con la que vivimos alrededor y creo que viajar te ayuda a esto, a conocer historias, a entender por qué X personas se comportan de cierta forma y luego, por supuesto, buscar tu propio camino. Y ves paisajes. Bueno, aparte, claro, eso a nivel personal y luego Claro. ya a nivel del viaje en sí, como tal. conocer culturas, probar Comida nueva. comidas. Gastronomía. Sí, gastronomía, ver paisajes que son una auténtica locura, o sea, pero a mí sobre todo es la gente. Sí. Sí. Yo hay veces que ya voy a sitios y que a ti te pasará y en sí el sitio me da más igual, pero ya es por la gente que voy a ver. ¿Sabes? Bueno, y cuando ya unes, lo que hablábamos antes un poco, ¿no? Cuando ya unes ese viaje a que haces el viaje con esta persona, incluso yo ahora cuando fui a China te conté, fuimos un grupo que éramos, o sea, teníamos 3-4 personas de base, pero luego uno traía al novio, el otro traía 3 amigos, el otro traía un compañero de trabajo, el otro traía no sé quién. Claro, ese mix, aunque fuesen nacionalidades parecidas, ese mix es una bomba. Es una bomba, es una locura. Y encima te saca cosas de ti que en tu día a día no vas a tener. Y más cuando estás en un país, o sea, puedes viajar puede ser irte a una ciudad a una hora de donde vives. Pero ya si te vas a un país que no hablan tu idioma, que todo es totalmente diferente, ya es una explosión de dopamina y de cosas, es una locura. La mayor explosión que te ha venido hasta el momento. El país que más me ha sorprendido... Por ejemplo. China, para mí China ha sido... Es que estamos igual. Me encanta el sudeste asiático, pero es que China me ha parecido una locura. Claro, y además en el tema automóvil que hablábamos antes, claro. Eso... No, y la gente, y el hecho de no entender absolutamente, porque aquí en la República Checa pues no entendemos obviamente el idioma, pero puedes leer las palabras de metro. Es que allí no puedes leer nada, no hablan tu idioma, todo con una aplicación, cómo te quieren ayudar, el sentir que estás en otro mundo.
Plan, y tú vas ahí Esto es en un videojuego, tío. y Yo te lo piden digo. hasta fotos, que eres hasta Sí. pareces un actor Sí. de Hollywood. Sí. O sea, que sí, que estás en un videojuego y tú eres una tercera persona que estás flipando con todo. Y digo, A tío, mí- cómo mola que el mundo sea tan distinto. A mí lo de las motos en la acera es una locura. Sí, es que todo es una locura. Sí, es que Pero es que eso salimos de casa, estamos en Shenzhen en casa de mi amiga, salimos y nos digo, cuidado, y cuidado, boom, ya había pasado 3 motos. Y digo, pero en una es una locura. Y sobre todo, nosotros que vivimos en Europa y somos gente súper mega privilegiada, porque parto de esa base, salir de la burbuja de Europa te hace ver cómo es el mundo de grande y la suerte que tenemos la mayoría de las personas que vivimos aquí, ¿sabes? ¿Y algunos países que tengas en mente? Pues que quiero conocer casi todo, pero es que por Asia quiero ir a Sudamérica mucho, quiero conocer historias, y también eso, me flipa muchísimo el budismo, todo el tema de religiones, etcétera, y quiero estar más por Asia, pero no de los viajes, porque hasta ahora he tenido la suerte de poder irme 3 semanas con mi mochila, etcétera, pero yo quiero vivir la esencia de verdad. Quiero pasar una temporada viajando, estoy trabajando en ello, nadie sabe qué pasará en el futuro, pero quiero vivirlo de verdad, quiero aprender, quiero entender y quiero empaparme de la cultura asiática, ¿eh? ¿Y algunos que tengas en mente? O sea, que digas que no haya sido que te hayan recomendado o que tú quieras ir, ¿sabes? O un poco... Es que quiero volver, o sea, está italiano, pero quiero volver a ir, quiero entender más, pero Japón me fliparía. Pero ya digo, yo ahora soy más de... Hay países que digo, bueno, es que Sudamérica, recorrerme Sudamérica es algo mundo, que... tío. Sí, es que no puedo pensar, lo bueno de eso es que no tengo uno que diga, buah, es que quiero conocer todo lo que pueda, Sí. ¿sabes? Pero con tranquilidad y sin ninguna presión, sino ir y decir, vale, pues voy a experimentar esto. Dicen que cuando superas el país número 50 eres un viajero reconocido, en plan, un traveler. Ok, O sea, pues todavía me falta, yo creo. Sí, no, pero digo, en plan, que es como uno de los... Es la barrera, ¿no? Sí, es como dice que es la barrera de, vale, si alguien ha superado los 50 países, eso significa, o sea, 50 países, entiéndeme bien, no vale en el aeropuerto hacer un cambio de... Claro, no, en plan estar ahí. Haber tal, visitado sí. unos días o unas semanas o lo que sea, 50 países, es cuando reconocen que tú eres una persona que has viajado, y que puedes tener conocimientos de diferentes... Claro, yo creo que a ti te culturas. pasa también esto claro, viajar para cada persona es un concepto totalmente distinto. Para nosotros ahora, para mí viajar es más pillar un avión y estar 10 horas en un avión, pero es que porque Europa no lo conocemos. Claro. Pero para alguien viajar es irte al pueblo de... ¿sabes? Sí, no. Cada realidad es distinta, pero creo que es importante viajar por eso. Sé que todo el mundo no tiene las oportunidades, pero que lo veo fundamental. Y ya digo, no tengo ningún viaje pensado. Para que te hagas una idea, me voy a Malasia porque el año pasado, yo este verano me voy a Malasia porque el año pasado, un chaval que conocí en Indonesia me dijo que Malasia era la bomba, que era como Tailandia y Indonesia, pero sin gente. No he mirado nada y he pillado vuelos con 5 amigos porque yo les he dicho que este chaval me dijo que Malasia era la leche. Y yo no he mirado nada, así no voy a tener expectativas. Ya cuando vuelva veré si es lo que me dijo este chaval o no. Pero yo voy así, fluyes y si no, lo peor que te puede pasar es que no... Es que es imposible. Es que me parece imposible. Cuando vas en el mood de viajar es imposible. Claro, exacto. Y como cuando vas con la expectativa simplemente ya de probar lo que te he dicho, la gastronomía, ver un paisaje, es que no te puede defraudar. Claro. Entonces, te puede gustar más o menos, pero defraudar es una palabra muy fuerte. Y el no tener expectativas te hace disfrutar las cosas también más. Te hace más libre. ¿Tú crees que vas a acabar viviendo en España o te va a enamorar el mundo y te vas a quedar por el mundo? Pues tío, ahora me ha pasado algo. Yo cuando me vine a Praga siempre era lo que más me limitaba a disfrutar aquí o mentalmente, básicamente era el pensar, yo sé que quiero volver a España, pero no tengo fecha de vuelta y era mi mayor miedo y mayor tristeza. Ahora llega un punto en el que da igual, si mañana decidiese volver a España o si volviese en 3 años, sé que sería exactamente lo mismo. Entonces ahora siento que no tengo ninguna prisa para volver a España. Pero es algo que me ha pasado ahora tras 2 años de estar aquí. Llevaba 2 años con ese pensamiento y esa limitante, ¿eh? Pero ahora ya he hecho un clic, que decir, ya lo que he generado, las conexiones, el amor que he generado con mis amigos, familia, etcétera, y me hace ser libre, porque puedo viajar, puedo quedarme aquí, puedo buscar oportunidades. Sé que volveré en algún momento, pero no tengo ninguna prisa. Es lo que hablábamos un poco, son los 3 tópicos. Estás disfrutando la vida aquí, ahora mismo estás teniendo varios amores, estás gestionando los amores como tú crees posible y tienes muchas amistades nuevas que te están gustando. Es un poco como los 3 tópicos. Repaso. Tienes que escoger entre quedarte en España y no poder salir nunca más de España o quedarte en el resto del mundo pero nunca más volver a España. Te lo vas a escoger. Habiendo conocido el mundo antes. O sea, mañana. Sabiendo qué es lo que mañana tienes que escoger. Buah, es pregunta difícil, ¿eh? Lo sé. Creo que me volvería a España. Vale, sin salir, ¿eh? Sin salir. Vale, perfecto. Pues hasta aquí el tópico. Ahora entraremos con unas preguntas rápidas, breves, para Alex, pero primero quiero que él explique también a cámara los proyectos que le está llevando a cabo, porque creo que son muy, muy interesantes.
y sobre todo porque son solidarios o que quieren transmitir un mensaje, lo que hablábamos antes, no aportar un valor y un recuerdo a la sociedad. Así que, Ok, pues gracias por... claro, tío, tienes el... Bueno, lo primero es, hace unos años empecé un podcast que es un hobby mucho más casero que la locura que está aquí haciendo Joan, que es espectacular. De hecho, viniste, la vida es un viaje. Sí, estará disponible en la descripción seguro. Pero sí, esa la idea de este podcast, por hacerlo breve, es... yo pasé una muy mala época y a veces la sigo teniendo, la llamo épocas de tormenta, en la que tienes muchos pensamientos negativos y es tu mente un poco la que los crea. Y quería traer a gente que he ido conociendo a lo largo de mi vida para que nos demos cuenta de que no estamos solos con estos pensamientos, darnos cuenta de que es algo completamente normal y me encanta y al final también son recuerdos para mí y quiero que la gente vea y se dé cuenta de que sus vidas son extraordinarias, que no tienes que tener un Nobel o ser un deportista de élite, que tu vida es espectacular ya. Y luego estoy aquí trabajando también con unos amigos en un proyecto que irá poco a poco saliendo a la luz, que se llama Más Inquietas, para inspirar a la gente a hacer deporte y mientras hacemos este deporte poder recaudar dinero para proyectos sociales. Me parecen dos iniciativas de la hostia y como comentaba, el podcast súper recomendado y lo otro irá llegando poco a poco. Y participaremos seguro en alguno. Sí. ¿Qué es lo inherente al ser humano? Tener pensamientos que generan sentimientos. ¿Por qué cosa dejarías todo por hacer la realidad? Por recorrerme el mundo y conocer el mundo. ¿Cómo convencerías a alguien que no le apasiona viajar a hacerlo? No te vas a equivocar. Por un lado vas a descubrir si te gusta y probablemente te guste y si no, no lo vuelvas a hacer, pero pruébalo. Lo primero que piensas por la mañana y lo último que piensas antes de irte a dormir. Por la mañana a veces es difícil, ¿no? Pero yo siempre hago deporte para despertar la mente, digo, ¿no? Y por la noche pienso mucho últimamente y se lo pregunto al que tengo alrededor, en las 3 cosas positivas del día para un poco reflexionar tranquilamente siempre hay 3 cosas que puedes destacar en tu día positivas. Si te dan 1 millón de euros, ¿qué harías con ellos? Buah. Muchísimos proyectos alrededor del mundo. ¿El amor es? El arma más poderosa del mundo. ¿La amistad es? ¿Un regalo? ¿La vida es? Maravillosa. ¿La muerte es? Real. ¿Y viajar es? Viajar es la vida. Para terminar, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño, lo que he dicho, llevar una vida no ordinaria, vivir experiencias. ¿Y tu propósito? ¿En la vida? Todavía no lo sé, pero mientras tanto estoy escribiendo y haciendo cosas para descubrirlo. ¿Salir de la zona de confort es? Difícil, pero necesario. Y sí, difícil, pero necesario. El tiempo que necesites para mandarle un mensaje a la gente joven y no tan joven a la cámara. ¿Qué les dirías? Pues yo diría que aquellas ideas que tengáis en la cabeza, sueños, etcétera, que intentéis hacerlos realidad de alguna forma. Que no hay límites y que nunca te equivocas porque siempre algo te aporta. Y no centrarte, diría, mucho en un objetivo y estar atento, despertar un poco la mente para ver qué es lo que puedes encontrar a lo largo de este objetivo. Porque lo que tengo claro es que la vida te sorprende. Y sobre todo eso, lo que hemos hablado mucho del amor, ¿no? Querer. Creo que querer a la gente, incluso a los desconocidos, creo que hace que no tengamos límites. Bueno, pues hasta aquí un episodio más de Hablando con Guardia. Ha sido un placer espectacular. Fue el primer podcast en el que yo participé, el suyo. Así que ha sido un placer poderle invitar hoy y que me dé sus buenas vibras. Yo siempre que alguien viene a Praga y coincide que puedo conocer a Alex, lo hago porque es una persona que vale la pena, aunque sea hablar con él 2 minutos. Sí que ha sido un placer para mí tenerte aquí, señor. Para mí es mi primer podcast también y te lo agradezco porque esto es alucinante. Gracias por este regalo. Nada, hombre. A ti. Y bueno, nos veremos pronto en los siguientes episodios. Chao, chao. Hasta luego.